Una mujer embarazada descubre por accidente el plan secreto para asesinar al presidente Ibrahim Traoré en cuestión de horas. Estará atrapada en medio de disparos y contracciones. Su vida, la de su bebé, y la estabilidad de todo Burkina Faso. Al borde del abismo. La noche se quebraba entre relámpagos y disparos en Ouagadougou. Aminata respiraba con dificultad. El dolor de las contracciones se mezclaba con el eco violento del tiroteo en el exterior. Estaba atrapada en una habitación estrecha y oscura, improvisada como refugio temporal. Karim, el joven soldado encargado de protegerla, vigilaba la puerta con un arma cargada y la mirada fija. Cada sonido en la puerta sacudía el corazón de ambos como un latigazo. Aminata cerraba los ojos, sintiendo que su vida y la de su hijo pendían de un hilo muy fino. Karim sabía bien que, si esos hombres lograban entrar, matarían primero a la mujer y al bebé. No había tiempo para dudas. La puerta comenzó a temblar bajo fuertes golpes desde afuera, estremeciendo toda la habitación. Karim, sudando frío, preparó su fusil en silencio. Aminata mordió con fuerza un trozo de tela, conteniendo un grito desgarrador. El bebé estaba naciendo en medio del caos, en medio de un intento desesperado por cambiar el rumbo de la nación, el destino del presidente Ibrahim Traoré, y quizá de todo un país. Estaba a punto de definirse en esa pequeña habitación. Esa misma noche, Aminata sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. Los golpes en la puerta resonaban más intensos, como sentencias inminentes. Karim, aún apuntando hacia la puerta, le lanzó una mirada fugaz. Ambos sabían que podían ser sus últimos segundos con vida. Ella respiró hondo, mientras una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla, marcando su rostro cansado pero decidido. En ese instante, la mente de Aminata retrocedió al punto donde todo comenzó, a aquella noche tranquila, hace solo 3 días, cuando limpiaba los despachos presidenciales en completo silencio y descubrió algo que jamás debió escuchar. La puerta crujió violentamente, astillándose poco a poco. El corazón de Karim latía con una furia contenida. Todo pendía de un hilo. Entonces, la habitación quedó envuelta en oscuridad absoluta. 72 horas antes, cuando nadie imaginaba que el futuro entero del país estaba a punto de cambiar para siempre. 3 días antes. Aminata era solo una sombra discreta recorriendo los pasillos silenciosos del Palacio Presidencial en Ouagadougou. Nadie reparaba en ella mientras limpiaba oficinas y salas de reuniones durante el turno nocturno. Su barriga de 7 meses, ya pesada, apenas ralentizaba su rutina metódica y silenciosa. Cada noche transcurría igual el murmullo lejano de guardias en vigilancia, el olor familiar del desinfectante y el tenue zumbido de las luces fluorescentes. Aminata prefería aquella invisibilidad. La hacía sentirse segura, protegida en su anonimato. Desde la muerte de su esposo en una emboscada contra terroristas, había aprendido que la vida más tranquila era también la menos peligrosa. Pero esa noche, el destino le había reservado algo muy diferente. Algo que arrancaría de raíz su preciado anonimato y la arrastraría a una tormenta que pondría en juego su vida y la de todo un país. Desde su escondite improvisado detrás de las cortinas, Aminata escuchó claramente el nombre del presidente Ibrahim Traoré. En aquel instante, todo su cuerpo se tensó. El hombre extranjero habló con tono seco, casi despreciativo. Traoré se está convirtiendo en un problema grave. Su política independiente está alejando a Burkina Faso de nuestro control. No podemos permitir que la gente siga creyendo en él.
Los oficiales burkineses asintieron, confirmando una traición que cortaba directamente al corazón del país. Aminata recordó inmediatamente el rostro amable pero decidido de Ibrahim Traoré cuando visitó personalmente su pueblo tras un ataque terrorista. Recordó cómo caminaba entre la gente sin escoltas, prometiendo justicia y protección para todas las familias afectadas. Ahora, en esa sala oscura, esos mismos ideales estaban siendo condenados a muerte. Sintió una indignación profunda y silenciosa. Ibrahim Traoré no era solo otro político, era el primer presidente que había devuelto dignidad y esperanza a la gente común, combatiendo abiertamente la corrupción y rechazando influencias extranjeras. Aminata, apenas respirando, comprendió la gravedad absoluta de aquel momento. Estaban planeando eliminar no solo a un hombre, sino todo lo que él representaba: justicia, dignidad y verdadera independencia. La reunión terminó bruscamente, cuando se quedó sola en la sala. Aminata supo que ya no había vuelta atrás. Ahora tendría que decidir qué hacer con aquella información explosiva. Ibrahim Traoré, sin saberlo, estaba en sus manos. Cuando la sala volvió a quedar vacía, Aminata permaneció quieta detrás de las cortinas, intentando controlar el temblor de sus manos. Su mente repetía sin descanso las palabras que acababa de escuchar: eliminar a Ibrahim Traoré. La imagen serena del presidente, siempre dispuesto a acercarse al pueblo, contrastaba con la frialdad aterradora de aquella conspiración. Durante años, Aminata había aprendido a no llamar la atención, viviendo en un silencio seguro después de la muerte de su esposo. Pero ahora, esta información ardía en su conciencia como fuego vivo. Sabía que callar sería permitir una injusticia imperdonable contra el hombre que había devuelto esperanza a gente común como ella. En medio del miedo y la incertidumbre, Aminata recordó de pronto al joven soldado Karim, el único conocido en el palacio del que podía fiarse plenamente. Sabía que si alguien podía ayudarla a llegar hasta Ibrahim Traoré, sería él. Respirando profundamente, sintió que su decisión estaba tomada. La mujer invisible había desaparecido para siempre. Ahora, enfrentaría la tormenta cara a cara. No se trataba solo de salvar al presidente, sino también de proteger aquello que él representaba: la dignidad y la esperanza del pueblo. Aquella misma madrugada, Karim avanzó decidido por un pasillo estrecho y casi desconocido del palacio presidencial. Su corazón latía con fuerza, consciente del riesgo que asumía al saltarse las cadenas de mando. Aminata le había confiado algo demasiado serio, demasiado peligroso. Pero Karim conocía bien al presidente Traoré. Sabía que era un hombre que escuchaba antes de juzgar. Un líder cuya valentía inspiraba confianza. Al abrirse la puerta, Ibrahim Traoré levantó la mirada de los documentos que revisaba. El presidente no parecía sorprendido ni preocupado por la irrupción. Al contrario, sus ojos mostraban calma, serenidad y una seguridad innata. Karim relató brevemente todo lo ocurrido en la conversación secreta: la amenaza directa contra la vida del presidente y la implicación de oficiales del ejército en una conspiración extranjera. Mientras hablaba, observaba cómo el rostro del presidente permanecía imperturbable, atento a cada palabra. Cuando Karim terminó, Ibrahim Traoré guardó silencio unos segundos, evaluando cuidadosamente lo que había escuchado. Finalmente, con voz firme y tranquila, respondió: gracias por decirme la verdad. Ahora necesitamos calma y absoluta discreción. No avises a nadie más. Prepárate y espera instrucciones. En ese momento,
Karim comprendió algo más profundo sobre Ibrahim. Traoré no era solo un líder valiente, sino alguien capaz de enfrentar la traición sin titubear, listo para proteger con inteligencia y coraje aquello por lo que había jurado luchar su país y su gente. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía ajena al peligro, Ibrahim Traoré desplegó cuidadosamente su plan en la privacidad de su despacho. Era consciente del peligro que enfrentaba, pero no mostró ninguna señal de miedo. Sabía que no bastaba con detener una simple conspiración. Debía descubrir la red completa y exponerla públicamente, evitando daños colaterales, con una decisión firme y calculada. Ibrahim llamó directamente a sus asesores más cercanos, dando instrucciones breves y precisas. Luego ordenó que se anunciara públicamente que abandonaría el país temporalmente por motivos médicos. Sabía bien que este movimiento pondría nerviosos a los conspiradores, haciéndolos actuar precipitadamente y revelando sus intenciones. Cada decisión del presidente Traoré era fría y estratégica. Él mismo se encargaría de dirigir la defensa desde un lugar oculto, manteniendo siempre la iniciativa. Durante la madrugada, dio instrucciones claras a Karim para proteger a Aminata a toda costa, entendiendo que aquella mujer, sin quererlo, se había convertido en la clave para desmantelar la conspiración. Al salir del despacho presidencial, Ibrahim sintió un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que no se trataba simplemente de salvar su vida, sino de preservar los principios que prometió defender frente a su pueblo. A partir de ese momento, Ibrahim Traoré se preparó mentalmente para lo que sería la batalla más importante de su mandato, no solo vencer a quienes lo querían muerto, sino reafirmar frente al mundo la dignidad e independencia de Burkina Faso. Mientras Ibrahim Traoré ponía en marcha su estrategia silenciosa, en otro rincón de la ciudad, Aminata sintió por primera vez en mucho tiempo el peso del miedo real. Esa noche, su puerta fue golpeada bruscamente por hombres desconocidos. Logró ocultarse justo a tiempo, sintiendo cómo su corazón se aceleraba frenéticamente. La habían descubierto. Ahora era claro que sabían exactamente quién había escuchado la conspiración. Aminata, aterrorizada pero determinada, llamó rápidamente a Karim con manos temblorosas. Karim, cumpliendo las instrucciones precisas de Traoré, acudió inmediatamente para sacarla del peligro. Pero justo en ese instante, un dolor repentino sacudió el cuerpo de Aminata. Su respiración se cortó, había entrado en trabajo de parto mucho antes de lo previsto. Karim comprendió de inmediato la gravedad del momento. Ahora no solo debía protegerla de los conspiradores, sino asegurar también la vida del niño que estaba por nacer en medio del caos. En pocos minutos, Aminata y Karim se encontraban atrapados dentro de una pequeña habitación improvisada en las afueras de Ouagadougou. Karim, consciente del peligro inminente, bloqueó la puerta con todo lo que encontró a su alcance. Afuera, podían escuchar cómo llegaban vehículos y pasos acelerados de soldados desconocidos. Cada vez más cerca. El dolor en el rostro de Aminata aumentaba con cada contracción, pero su voluntad de resistir se reflejaba claramente en sus ojos decididos. Karim, mientras preparaba su arma, la miró con profunda preocupación. Sabía perfectamente que estaban acorralados. Su única esperanza residía en la rapidez con que actuaran las fuerzas leales al presidente Traoré. De pronto, la puerta recibió un golpe violento, estremeciendo toda la habitación. Los soldados enemigos gritaban órdenes desde afuera, exigiendo su inmediata rendición. Aminata apretó los dientes.
Sintiendo que su hijo luchaba por nacer justo en medio de aquella tormenta violenta, Karim respiró profundamente, sosteniendo firme su fusil. Sabía que rendirse significaría entregar no solo a Aminata, sino también al futuro mismo del país. Pensó fugazmente en Ibrahim Traoré, en su valentía y determinación, y supo que ahora le correspondía a él demostrar la misma fuerza. Mientras la puerta comenzaba a ceder bajo el implacable ataque enemigo, Karim se preparó mentalmente para lo peor, listo para proteger a Aminata y al bebé con su propia vida. El destino de los tres colgaba ahora de un hilo extremadamente frágil. La puerta finalmente cedió bajo la presión del ataque. Karim, con reflejos rápidos y decisión absoluta, respondió con una ráfaga controlada que hizo retroceder momentáneamente a los atacantes. Sabía que cada segundo ganado era crucial, especialmente mientras Aminata gemía con un dolor intenso en el otro extremo de la habitación. Con la espalda contra la pared, Karim dividía su atención entre cubrir la entrada y ayudar a Aminata. En medio de disparos y gritos confusos, intentaba calmarla con palabras firmes pero tranquilas, consciente de que su único objetivo ahora era asegurar la vida del bebé que estaba a punto de nacer. Aminata, exhausta pero determinada, hizo un esfuerzo extraordinario para controlar el dolor y mantenerse consciente. Cada respiración profunda era un acto de resistencia frente al caos que reinaba a su alrededor. La habitación entera vibraba bajo el sonido de disparos, pero ella ya no sentía miedo. Su única preocupación era traer con vida al niño que llevaba dentro. Karim recargó su fusil con rapidez, consciente de que no podría aguantar demasiado tiempo. Aminata lanzó un grito desgarrador que resonó claramente por encima del ruido. Era el momento decisivo, el bebé estaba naciendo. Justo allí, entre el fuego cruzado, con la mirada fija en la puerta mientras sujetaba suavemente a la criatura que acababa de llegar al mundo. Karim supo que ya no luchaba únicamente por Aminata, por él o por Traoré. En ese instante preciso, estaba defendiendo la dignidad de un país entero. Con las manos temblorosas pero decididas, Karim dejó el arma cerca y se concentró únicamente en Aminata. No había tiempo para dudas. En medio del ruido ensordecedor, finalmente escucharon el primer llanto fuerte del bebé, un sonido que simbolizaba esperanza en medio del caos. La habitación se convirtió en un torbellino de tensión. Aminata apretaba con fuerza la sábana improvisada, respirando entrecortadamente, mientras Karim alternaba su atención entre ella y la puerta, alerta ante cualquier amenaza externa. En ese instante, Aminata lanzó un grito intenso y profundo, señal clara de que el momento había llegado. Karim se acercó a ella, dejando su arma al alcance de la mano, mientras afuera continuaban los golpes y gritos amenazantes. Dentro de la habitación reinaba una extraña y dramática intimidad, sin tiempo para vacilaciones. Karim asumió el papel inesperado de protector y asistente en aquel nacimiento improvisado. Su rostro, marcado por la determinación, reflejaba la firmeza aprendida directamente de Ibrahim Traoré, valentía bajo presión, responsabilidad por encima del miedo. Finalmente, en medio del caos que los rodeaba, un llanto fuerte y vigoroso rompió el aire cargado de tensión. Aminata miró al bebé por primera vez con lágrimas en los ojos, aliviada y agotada al mismo tiempo. Karim, mientras envolvía suavemente al recién nacido en su chaqueta militar, sintió una profunda certeza en ese preciso instante. No solo había protegido la vida de un niño, sino también la esperanza entera de su país, justo cuando Karim terminó de envolver al bebé recién nacido en su chaqueta militar.
Los disparos afuera comenzaron a cesar. Un inquietante silencio reemplazó repentinamente al caos. Aminata respiraba con dificultad, agotada pero consciente de la vida que ahora sostenía entre sus brazos. Segundos después, resonaron pasos decididos en el corredor. Karim tomó nuevamente su arma, preparándose para enfrentar la amenaza final. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz familiar irrumpió con calma y autoridad Karim. «Aminata, todo ha terminado. Están a salvo». En la puerta apareció la figura inconfundible del presidente Ibrahim Traoré, rodeado por soldados leales. Su rostro mostraba determinación y alivio a partes iguales. Había liderado personalmente la operación, coordinando en secreto la defensa del país desde un puesto de mando improvisado. Traoré avanzó hacia Aminata, observando al pequeño en sus brazos con una expresión profunda y serena, sin discursos innecesarios. El presidente asintió suavemente en señal de gratitud. Sabía que la valentía silenciosa de aquella mujer había cambiado el rumbo de los acontecimientos. En ese instante, Aminata comprendió plenamente el significado de su sacrificio. Había arriesgado su vida y la de su hijo por defender los ideales que representaba Traoré: dignidad, justicia y soberanía. La luz tenue del amanecer comenzó a filtrarse suavemente por las ventanas, iluminando la habitación devastada. Era el amanecer de un nuevo día, una victoria silenciosa que resonaría profundamente en el alma de una nación entera. Horas después, en una conferencia cuidadosamente preparada, Ibrahim Traoré se dirigió al país con calma y claridad. No había rastro de ira en sus palabras, solo una determinación firme y serena que se percibía en cada gesto. Con voz pausada, el presidente reveló ante la nación los detalles de la conspiración, sin señalar explícitamente países extranjeros ni provocar confrontaciones diplomáticas. Traoré explicó cómo fuerzas externas, temerosas de perder influencia sobre Burkina Faso, habían intentado eliminarlo aprovechando traidores internos. Traoré presentó cuidadosamente las pruebas reunidas durante las últimas horas grabaciones, testimonios y documentos que revelaban la magnitud del complot. Confirmó públicamente la implicación de altos oficiales del ejército, sin mencionar sus nombres de inmediato, destacando que la justicia actuaría con transparencia y rigor. En su discurso no hubo amenazas ni promesas de venganza, solo un llamado claro y contundente a la unidad nacional. Sus palabras, aunque fuertes, transmitían serenidad y firmeza. Ibrahim recordó brevemente la valentía y el coraje silencioso de personas comunes, como Aminata, que habían arriesgado sus vidas para defender la democracia y la soberanía nacional. La población escuchó atentamente, sintiendo respeto y admiración renovada por su líder. Ibrahim Traoré había logrado enfrentar una amenaza que podría haber destruido no solo su vida, sino también el futuro mismo del país. Al finalizar la transmisión, Traoré dejó una profunda reflexión en la conciencia colectiva Burkina Faso. Más que nunca, necesitaba líderes capaces de actuar con coraje, pero sobre todo ciudadanos dispuestos a proteger la verdad y la dignidad, incluso bajo circunstancias extremas. Sin mencionarlo directamente, todos comprendieron claramente que el presidente se refería precisamente al heroísmo silencioso de personas como Aminata. Después del discurso, el presidente Ibrahim Traoré tomó una decisión inesperada para muchos. Sin grandes anuncios ni gestos dramáticos, ordenó tratar con dignidad a todos los implicados, incluidos los conspiradores capturados. Su mensaje fue claro: Burkina Faso necesitaba justicia,
no venganza. Rechazó públicamente cualquier presión para realizar castigos ejemplares o ejecuciones, en lugar de alimentar más odio o división. Traoré decidió mostrar un liderazgo diferente, firme pero profundamente humano, mientras la opinión pública debatía intensamente aquella elección. Traoré se mantenía fiel a sus principios, con serenidad y sin explicaciones innecesarias. Recordó discretamente que el objetivo real de la justicia no era la destrucción del enemigo, sino la protección de la paz futura del país. Este gesto de grandeza silenciosa dejó una profunda impresión en la población. La gente empezó a comprender que el verdadero liderazgo no reside en ejercer poder absoluto, sino en saber cuándo actuar con firmeza y cuándo perdonar. Al día siguiente, en una habitación sencilla del hospital militar, Aminata sostenía en brazos a su hijo recién nacido. La luz suave del amanecer iluminaba el rostro cansado pero sereno de la joven madre. De pronto, el presidente Ibrahim Traoré entró en la habitación, discretamente y sin escoltas, mostrando nuevamente esa cercanía y sencillez que lo caracterizaban. Durante unos segundos, observó en silencio al bebé dormido. Entonces, miró a Aminata con respeto y gratitud genuina. ¿Has decidido cómo llamarlo?, preguntó el presidente suavemente. Aminata permaneció en silencio, profundamente conmovida por la presencia del hombre que había defendido con valentía y dignidad el país que ambos amaban. Finalmente, negó con la cabeza, incapaz aún de pronunciar palabra. Traoré asintió, comprendiendo perfectamente la emoción contenida en ese gesto. Con una voz tranquila, llena de significado, dijo entonces: «Se llamará Ibrahim, no para honrarme a mí, sino para recordarnos a todos que el verdadero valor puede encontrarse incluso en las personas más sencillas». Aminata sonrió suavemente, comprendiendo el simbolismo profundo detrás de aquel nombre. Ibrahim sería un símbolo vivo de coraje, justicia y esperanza, la promesa de que cualquier persona puede convertirse en el héroe silencioso que su país necesita. Semanas después, Aminata regresó discretamente a su pequeño pueblo en el norte de Burkina Faso. Su vida, marcada ahora por una experiencia que jamás podría olvidar, volvió lentamente a la normalidad. Lejos de la atención pública que había comenzado a rodear su nombre en la capital. En el pueblo, los vecinos conocían solo partes vagas de la historia. Sabían que ella había protegido al presidente Ibrahim Traoré, aunque ignoraban los detalles más dramáticos de aquella noche decisiva. Para ellos, Aminata seguía siendo simplemente una mujer humilde, valiente, pero ahora también una madre dedicada. Cada vez que Aminata caminaba hacia el mercado con el pequeño Ibrahim en brazos, podía sentir cómo la observaban con respeto discreto, casi reverencial. Ya no mencionaban su nombre directamente. Para ellos, ahora era simplemente la madre del pequeño Ibrahim. Aquella identidad sencilla y afectuosa la tranquilizaba. A pesar de todo lo vivido, no quería fama ni reconocimiento, solo paz y seguridad para su hijo. Pero en la tranquilidad de sus días ordinarios, Aminata sabía bien que llevaba consigo algo más profundo, la certeza silenciosa de haber defendido lo correcto. En esos momentos, mirando al pequeño Ibrahim dormido en su cuna improvisada, recordaba con emoción y orgullo aquella visita en el hospital. Ibrahim Traoré no solo había puesto su nombre al bebé, también le había recordado, con profunda sencillez, que el verdadero heroísmo no era privilegio exclusivo de grandes líderes o soldados, sino que también podía surgir en la valentía cotidiana de personas comunes, dispuestas a actuar cuando la situación lo exigía. Esa certeza tranquila la acompañaba cada día,
mientras sostenía en brazos al pequeño niño cuyo nombre simbolizaba algo mucho más grande que cualquiera de ellos, en Ouagadougou. Karim decidió dar un giro radical a su vida, tras rechazar una merecida promoción en el ejército. Pidió humildemente ser relevado de sus funciones militares. Sabía que había cumplido su deber con valentía, pero ahora sentía que su verdadera misión era otra. En un barrio sencillo y alejado del centro, Karim abrió una pequeña academia de artes marciales para niños y jóvenes. Cada tarde, decenas de chicos se reunían allí para aprender disciplina, respeto y defensa personal. Entre ellos, Karim era admirado no solo por su habilidad física, sino sobre todo por el ejemplo que representaba. La historia de aquella noche dramática en que había protegido a Aminata y ayudado a nacer al pequeño Ibrahim circulaba discretamente entre sus alumnos. Pero Karim jamás hablaba de sí mismo como un héroe. Prefería enseñar con humildad que el verdadero valor reside en proteger al prójimo cuando más lo necesita. Conforme pasaron las semanas y la vida retomó lentamente su ritmo habitual, comenzaron a surgir inevitables preguntas entre la población. Aunque Ibrahim Traoré se había ganado admiración por manejar la crisis sin violencia, muchos no comprendían plenamente sus decisiones posteriores al frustrado golpe. En cafés, calles y plazas públicas, una pregunta se repetía constantemente. ¿Por qué el presidente había decidido perdonar y tratar con dignidad a los conspiradores? Algunos lo consideraban una muestra clara de debilidad. Otros, en cambio, interpretaban su decisión como un acto de fuerza moral extraordinaria. Además, circulaban dudas más inquietantes. Muchos ciudadanos querían saber por qué Traoré había evitado mencionar explícitamente la interferencia extranjera en su discurso. ¿Se trataba acaso de prudencia política o había algo más profundo detrás de su silencio mientras tanto? El presidente Ibrahim Traoré continuaba ejerciendo su mandato con serenidad y discreción, ignorando pacientemente las críticas más duras. No explicaba sus razones ni defendía públicamente sus decisiones. Simplemente actuaba, día tras día, con una consistencia silenciosa que gradualmente se convirtió en su sello personal. Esta actitud generaba controversias, pero también reflexión. Poco a poco, la gente comenzó a entender que tal vez Traoré no buscaba simplemente ejercer autoridad o demostrar poder. Quizás su auténtico propósito era mostrar con acciones, más que con palabras, un camino alternativo hacia la reconciliación y la estabilidad nacional. Así, sin decirlo claramente, Ibrahim Traoré lograba que su país se hiciera la pregunta más difícil y necesaria de todas. ¿Qué tipo de nación realmente querían ser? Con el paso del tiempo, las preguntas y polémicas sobre las decisiones del presidente Ibrahim Traoré dejaron paso a una reflexión más profunda entre la gente. Aunque nadie tenía todas las respuestas, comenzaron a reconocer algo esencial. Aquella crisis había revelado héroes inesperados, personas comunes que, en momentos clave, habían actuado con dignidad y valentía. Cada vez que alguien contaba la historia de Aminata y Karim, se entendía mejor que el verdadero heroísmo no dependía del poder o la autoridad. Aminata no tenía influencia política ni poder militar, pero había salvado la vida de un presidente y protegido la estabilidad de una nación. Karim, por su parte, renunció al prestigio personal para enseñar humildemente a nuevas generaciones el significado real del coraje, en silencio y con acciones sencillas. Ibrahim Traoré había conseguido transmitir algo fundamental. Cualquier ciudadano, en cualquier circunstancia, podía convertirse en el verdadero guardián de la dignidad nacional.
La historia terminaba en un pequeño pueblo del norte, con Aminata viendo a su hijo Ibrahim correr alegremente entre los campos dorados por el sol. Mirándolo jugar, comprendió con claridad que la auténtica victoria no había sido solo sobrevivir o detener un golpe. La victoria verdadera estaba en preservar algo mucho más profundo, la esperanza colectiva de que cada individuo tenía poder para defender lo correcto. Así, el pequeño Ibrahim crecía lejos del ruido político. Su nombre se convirtió en un símbolo silencioso pero poderoso. Un recordatorio de que la fortaleza de una nación no está solo en sus líderes o discursos. Está también en los actos diarios y discretos de ciudadanos comunes. Personas que actúan, sin buscar reconocimiento, por un país mejor. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.